tengan una jornada diferente a la efusiva jornada del día de ayer, luego de la situación de las tasas en los Estados Unidos y un panorama local un poco más positivo para los inversores. Hoy vemos bajas en los diferentes activos y bajas a nivel internacional. Pero vamos a meternos con nuestro primer tema. Vamos a hablar con nuestro especialista Martín Simonetta, él es economista, y vamos a hablar de algo que tenemos que conocer. ¿Cuál es la repercusión de lo que pasa en Venezuela en la economía mundial? Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un placer enorme, como siempre. Un placer. Bueno, sabemos de la gran reserva que tiene Venezuela en petróleo, pero ¿qué puede pasar? Hoy es uno de los países que junto con la Argentina más inflación manejan en el globo, pero ¿puede haber algún tipo de sanciones al país por no ser una democracia tan transparente como el mundo quiere? Bueno, eso lo estamos viendo porque acá está negociando entre los distintos países de América Latina, del resto de América, en la OEA y del mundo, la posición que se quiere tomar respecto de Venezuela, pero yendo al tema económico de Venezuela, creo que es muy interesante en este contexto ver que lo que habitualmente se llama la maldición de los recursos naturales, ¿no? Que uno dice a veces... un país es bendecido, entre comillas, por, no sé, el clima, el suelo como la Argentina, o el petróleo como Venezuela, o el gas como Rusia. Sin embargo, en el caso de Venezuela vemos una situación muy paradójica, donde vemos que 9 de cada 10 exportaciones tienen que ver con petróleo, pero a la vez también 9 de cada 10 personas son pobres, ¿no? Y asimismo, otro dato interesante es que es el país número 22 en términos de producción de petróleo, pero es el número 1 en términos de las reservas de petróleo, ¿no? Lo cual le da un poder estratégico realmente impresionante a nivel planetario. Está por encima de Arabia Saudita las reservas de petróleo de Venezuela, ¿no? Y uno dice, qué paradoja, ¿cómo puede ser que dada el nivel de riquezas naturales, esté con el nivel de pobreza que todos conocemos y que está llevando a la situación que se está definiendo en materia de política institucional respecto de Maduro, y casi un cuarto de siglo de inestabilidad política y económica, ¿no? Cerca de una hiper, ahora bajando un poco la inflación. Sin embargo, Martín, Venezuela tiene reservas de petróleo, lo que se llaman reservas de petróleo crudo. No tiene que hacer fracking, no tiene no convencional. ¿Cuál es la explicación por la cual no hay una mayor cantidad de barriles diarios que se extraen de Venezuela? Bueno, vos dijiste algo muy importante, que en la mayor parte de los países desarrollados y no tanto, se recurre al fracking, que es una técnica un poco más sofisticada de buscar petróleo de una forma no tradicional, para buscar ya donde en general se ha extraído el petróleo que estaba más accesible, ¿no? Venezuela todavía no ha llegado a la necesidad de recurrir al fracking y está en esta situación donde esta pobreza a nivel social que nosotros vemos se contrasta con una riqueza en términos de la materia prima, pero no hay inversiones, no hay un sistema institucional que aliente la exploración, la producción, la extracción de petróleo, y hace que este país paradójicamente sea un país pobre sentado sobre un lago, digamos, valga la metáfora, del oro negro, ¿no? Como es lo que sucede en Venezuela. Ahí, Martín, te pregunto, los grandes jugadores del mundo a nivel económico, a nivel población y a nivel PBI, como son China y los Estados Unidos, que no tienen, al parecer, ideológicamente tantas diferencias, porque muchos creen que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen de izquierda y, sin embargo, muchos hablan de que es un régimen de derecha. ¿Por qué Estados Unidos no provee
o China, a través de sus grandes compañías, la tecnología para la extracción del petróleo. ¿Cuál es el conflicto en Venezuela? Porque lo que vos planteás, Martín, es muy concreto. Un país rico, con recursos de fácil extracción, termina siendo un país pobre. Y esto, de alguna manera, no me hace olvidar que la Argentina tiene más del 50% de gente pobre. ¿Pasa lo mismo? ¿Cuál es la realidad económica de estos países? ¿Es la corrupción el problema? Bueno, cuando escribí unas líneas pensando en esta conversación, estaba pensando en los paralelismos, ¿no? Entre la riqueza de recursos naturales de ambos países, Venezuela y Argentina, y los indicadores sociales, ¿no? Tan terribles en ambos países. En Argentina un poco menos extremos en este momento, pero hoy Argentina todavía tiene más inflación que Venezuela, ¿no? Claro. Por ejemplo. Pero el petróleo está en manos estatales. Si uno ve en los países de origen anglosajón, el petróleo se aplica a lo que se llama el derecho de accesión, donde lo que vos descubrís, el petróleo que vos descubrís en tu campo es tuyo. Acá si vos descubrís petróleo en tu campo, por ejemplo, en lo que es América Latina, ¿no? La herencia hispánica, descubrís petróleo en tu propiedad, esto pasa a ser del Estado, o sea, de YPF, de PDVSA, etcétera, con lo cual en muchos casos se oculta si vos tenés petróleo para que no te vengan, te rompan el campo y no te den nada, o te den muy poquito en términos de lo que se extrae. Claro, lo que Entonces pasa es hay que pocos incentivos. es el producto del suelo, porque en países pobres los grandes terratenientes del mundo comprarían propiedades donde existiera ese recurso y se lo quedarían. Volvería una fiebre del petróleo, pero para comprar los territorios, que esto es algo que se teme mucho respecto al litio, porque con el litio no hay tanta situación respecto a la extracción. Al existir un salar, el salar puede ser privado. Pero claro, cuando pensamos en petróleo también pensemos en el cobre. Uno diría, ¿por qué Venezuela no extrae esa cantidad de petróleo que tiene? Y lo llevaría a la Argentina. ¿Por qué Argentina extrae tan poco cobre respecto de lo que lo hace Chile? Tiene que ver con la dedicación que le da cada país a cada uno de las actividades económicas que hay en él. Bueno, vos diste el caso, digamos, parece que la cordillera es fértil del lado chileno en materia de cobre y no del argentino, ¿no? ¿Por qué se da esta situación paradójica? O si miramos qué sucede en los países escandinavos también, donde incluso hay propiedad estatal de los recursos de hidrocarburos, sin embargo, hay un orden económico, un bienestar de la gente, indicadores macroeconómicos ordenados, ¿no? O sea que acá surgen muchas preguntas respecto de esta cuestión, pero claramente hoy pensemos que Chile, volviendo al tema cobre, donde el cobre representa el 65% del total de las exportaciones chilenas, ¿no? Una porción gigante, y Chile, un país con menos de la mitad de la población que Argentina, exporta más que Argentina, ¿sí? Entonces, creo que es clave lo que hablamos otras veces, ¿no? Claro. La estructura institucional, poder tener un largo plazo, un mediano plazo, para generar un horizonte a las inversiones y que confíen y que apuesten no a una inversión de un mes, un día, overnight, sino que puedan anclarse, que puedan construir, que puedan pensar en construir un edificio de inversiones, valga la metáfora, pensando en un horizonte de 10 años, 15, 20, 30 años, ¿no? Y Martín, ¿la extracción de cobre en Chile es privada o pública? La extracción de cobre en Chile es básicamente, es mixta, pero la propiedad del cobre es pública, pero en algunos casos es la empresa estatal, en otros empresas privadas y en otros casos mixtas. Pregunto si la diversificación a veces no hace perder este tipo de oportunidades, ¿no? Porque cuando no sos tan rico en recursos y estás más limitado y lo que tenés es un mar y una cordillera, porque prácticamente es muy difícil cualquier otro tipo de actividad, claro, te podés centrar en esas dos actividades. La Argentina, al ser tan diversa, posiblemente ha desarrollado otras actividades y relegado estas.
Sí, yo creo que no tenemos que pensar en esto como un juego de suma cero entre materias primas o bienes con mayor valor agregado, sino pueden crecer los dos sectores a la Claro, vez. De hecho, pensemos en los 90, cuando asume Menem, las exportaciones argentinas eran 8.000 millones de dólares. Cuando se retira pasan a ser 28.500 millones de dólares. Sin más que se triplican, ¿no? Y crece la exportación de productos, digamos los tradicionales, las materias primas, pero también hay inversión que permite agregar valor a la materia claro. prima, ¿no? Entonces, creo que son importantes los dos puntos. Sin duda, Martín, vamos a seguir analizando la economía de ambos países, que a veces creemos que estamos muy lejos y otras veces, cuando vemos algunos números, parece que estamos muy cerca y con gobiernos democráticos. Veremos qué es lo que pasa con la situación de Maduro y de Venezuela. Gracias, Martín. Un fuerte abrazo, Santiago. Un Nos fuerte vemos. abrazo y que Gracias. sigas bien. Martín Simonetta, economista, hablándote de la situación de Venezuela y los recursos naturales, que a veces tener recursos naturales no garantiza el éxito de un país.